Buenas tardes, mis hermanos. Finalmente llegamos al último punto de nuestro curso y es, redondeando toda la estructura del sermón, la conclusión. La conclusión es tal vez la parte más importante del sermón. Quizás es la parte más difícil porque uno viene con toda la idea, viene con toda la estructura del sermón. En muchos casos uno viene con toda la inercia, lo que podríamos llamarle en términos más coloquiales, con todo el vuelo de la predicación, y tiene que en algún minuto descender y bajar y llegar al final de nuestro sermón. Por lo tanto, es uno de los puntos más complicados. Hay que saber cuándo finalizar y en qué momento estamos terminando para dar la conclusión. Podríamos partir diciendo y preguntándonos qué es la conclusión. La conclusión es, por decirlo de alguna forma, el último intento, la última herramienta, la última opción que tiene el predicador para alcanzar y para entregar el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón. Según Perry, el predicador debe apuntar la conclusión como si fuera una flecha. Perry dice, la conclusión es la última flecha que el predicador tiene para llegar al corazón de los oyentes. Cuando el sermón es progresivo, tiene que comenzar con una buena introducción, luego se mantiene con el desarrollo y con lo que vimos anteriormente, pasando por la proposición, por la idea, por el desarrollo, por los componentes del sermón, y tiene que llegar de buena forma a la conclusión, y la conclusión podríamos entender que es el clímax, es tal vez la parte más importante del sermón. Por lo tanto, aquí uno tiene que llegar con la idea clara de qué es lo que tiene que, o qué es lo que quiere transmitirle a los hermanos, cómo quiere persuadir a los hermanos en función de la idea que el Señor ha puesto en el corazón del predicador. La conclusión podríamos decir que es el clímax del sermón. La conclusión es cuando uno ya ha expuesto todas sus ideas, cuando ya uno ha transmitido todo lo que el Señor quiso darle, y finalmente la iglesia, los hermanos, los oyentes se encuentran con toda la verdad que uno expuso, ya se han encontrado con toda la realidad, con toda la enseñanza, con toda la exhortación que uno puso, que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros como predicadores. Por lo tanto, los hermanos ahora están expuestos absolutamente a la verdad como un libro abierto, y ahora ellos tienen que tomar unas decisiones. Por eso que la conclusión es tal vez el punto más complejo de nuestra predicación. La conclusión, dice Blackwood, la conclusión es la parte más importante de la predicación, a excepción del texto, porque el texto es bíblico, pero la conclusión es tal vez la parte más importante. Para Jay Anderson es el mensaje en miniatura. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué es la conclusión. La conclusión, por lo tanto, es la parte más importante a excepción del texto. Es la última opción, es el clímax, es donde la hermandad, nuestros hermanos han escuchado toda la predicación, han sido expuestos a toda la verdad, ellos conocen toda la realidad de la predicación, ya conocieron nuestro argumento, conocieron la palabra, conocieron las razones, conocieron el contexto histórico, conocieron el texto, vieron todo lo que ocurría, todo lo que rodeaba el mensaje. Por lo tanto, ahora nuestros hermanos están frente a la verdad, frente a todo lo que ellos fueron ya escuchando a lo largo del sermón. Por lo tanto, el sermón es la última herramienta que el predicador tiene. Eso es el sermón. Eso es lo primero que quería comentarles. Como segundo punto, ¿cuál es el propósito de la conclusión? ¿Cuál es el propósito de la conclusión? La conclusión entendemos que es algo breve, es una miniatura. Como dijo algún estudioso, es una miniatura del sermón. No podemos volver a predicar de nuevo en la conclusión, sino que es una miniatura del sermón. La conclusión debe ser breve. Por lo tanto, el propósito de la conclusión es que primero intenta resumir y refrescar las ideas en el creyente, en el hermano que está escuchando. Recuerden que uno, como va escuchando siempre, el sermón ocurre en el tiempo, entonces uno siempre se va quedando con lo último que va escuchando. Por lo tanto, la conclusión resume y refresca las ideas más importantes de la predicación. Un segundo punto es que la conclusión busca estampar, finalmente recalcar los puntos más importantes. Recordemos que en una predicación
el Señor nos da múltiples herramientas y nosotros lo que aprendimos es que uno propone una idea, tiene una oración de transición, tiene una composición del texto, varios puntos, 2 puntos seguramente, después cada uno de esos puntos está desglosado. Entonces yo ahora he puesto muchas cosas y seguramente nuestros hermanos han escuchado muchas cosas, han recibido mucha información en el sermón. Bueno, la conclusión lo que busca es plasmar lo más importante y dejar esa idea, las ideas generales, en la mente, en el recuerdo de nuestros hermanos. También la conclusión busca exhortar, animar, dar ánimo, alentar cuando alguien está pasando alguna dificultad y fijar ese mensaje de aliento en el corazón, en la mente de nuestros hermanos. Un cuarto propósito, un cuarto objetivo de la conclusión es confrontar a los oyentes con la palabra. Si nosotros hemos dado una palabra, nos ha correspondido una palabra un poquito compleja, seguramente tendremos que en algún minuto confrontar al hermano a que tome una decisión con respecto a la palabra. Incentivar, otra idea, incentivar a los hermanos a que tomen una decisión por Cristo o a quien está escuchando. Otra idea, mostrar el camino el cual el creyente debe seguir. Muchas veces nuestra predicación enseña cosas nuevas. Muchas veces nuestra predicación el Señor nos da la bendición de enseñar cosas que los hermanos no saben, que no han conocido, por lo tanto da la capacidad y la opción para que los hermanos puedan tomar una decisión, puedan aprender algo nuevo y puedan aplicarlo en su vida. Mostrar ese camino. La conclusión es el objetivo, es el blanco, es el punto crucial que buscamos con el sermón. Cuando el Señor nos puso el sermón y cuando nosotros diseñamos desde los puntos más iniciales, el punto de partida, la idea de la oración de transición, la proposición del tema, la estructura, nosotros teníamos un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Está resumido en la conclusión. Aquí es donde nosotros ya condensamos todo lo que se puso en nuestro corazón y lo tenemos aquí puesto delante de nuestros hermanos. Por lo tanto, es el punto cúlmine, es el blanco. Allá queríamos llegar. Estamos en el punto donde queríamos llegar con nuestra predicación. Esa es la conclusión. Y por lo tanto, lo que buscamos como otro objetivo de nuestra conclusión es que nuestros hermanos reaccionen a través de la palabra, a través de la exposición, de la conclusión del texto y principalmente a través del Espíritu Santo. Rogamos siempre para que el Espíritu Santo use las palabras del predicador para que mueva al corazón de nuestros hermanos y se vuelquen y atiendan al llamado del objetivo que es el blanco de nuestra predicación. Un tercer gran título de una conclusión es, podríamos decir, cuáles son las características que deberíamos, al menos en algunas de ellas, tener en consideración, atender para tener una buena conclusión. Lo primero, debe ser breve. Una conclusión demasiado larga puede aburrir, puede arruinar, puede echar a perder un buen sermón. Una conclusión debe ser lo justo y necesario. No puedo hablar en términos de tiempo porque depende del mensaje. Hoy día con cuarentena estamos haciendo mensajes cortitos. Seguramente en las predicaciones ya cuando estemos en el púlpito o cuando lo hacíamos anteriormente teníamos un tiempo más extenso para exponer las predicaciones. Por lo tanto la conclusión siempre está de acuerdo a eso. Tenemos que tener en cuenta que la conclusión debe ser breve. No podemos repetir la predicación, no es el objetivo de volver a retomar la predicación, sino que es una conclusión, es un resumen, es resaltar algunos puntos como lo veíamos anteriormente, resaltar los puntos más importantes, es plasmar la idea central de lo que nosotros queríamos a través del Espíritu Santo que puso en nuestro corazón el sermón, recalcar esa idea. No predicar de nuevo. No podemos hacer conclusiones extremadamente largas porque también tenemos que tener en consideración que la capacidad de concentración de una persona promedio es de entre 12 y 18 minutos, no es más que eso. Entonces cuando nosotros tenemos una predicación demasiado extensa, hay muchas ideas que se van, hay muchas ideas que se pierden, por mucho que el mensaje sea interesante,
que tenga elementos que nos llamen la atención y que nos mantengan la atención siempre fija. Y por mucho que estemos atendiendo un mensaje, siempre hay cosas que se nos van porque la capacidad de concentración de la persona, del ser humano, va entre ese rango de tiempo, dependiendo ahí 12, 15, 18 minutos, no más que eso. Y en un niño es menos, son 6, 7 minutos. Por lo tanto, cuando uno repite la conclusión, cae en el riesgo de que la persona se olvide todo y se pase en los detalles. Tampoco podemos hacerlo tan breve porque si no puede ser algo muy brusco y podría generar una confusión en los hermanos. Por lo tanto, tiene que tener el tiempo suficiente que el Señor ponga ahí en nuestros corazones para que no repitamos todo, para que no nos ampliemos, para que no sea tan corta, sino que sea el tiempo necesario. Una conclusión debe ser oportuna. Hay una idea aquí de un hermano que dice: dichoso aquel, el hermano Floyd Woodward, dice: dichoso aquel que aprende a terminar cuando ha terminado. Muchas veces escuchamos algunas predicaciones donde el predicador trata de terminar y no puede, entonces se empieza a dar vuelta y vuelta y ya pareciera que se acabó la idea y el hermano sigue dándole vuelta. Tal vez alguna vez a mí también me ha pasado que uno trata de terminar pero no logra darle la idea final porque no hemos preparado lo suficiente el sermón, porque no hemos pensado en la conclusión. Por lo tanto, la conclusión debe ser siempre oportuna, debe estar en consecuencia con el sermón. No podemos hacerla excesivamente breve, no podemos hacerla excesivamente larga, no puede ser ni antes ni después, sino que tiene que ser en correlación al sermón. Tenemos que ahí va primero la oración, la preparación, disponer nuestro corazón al Espíritu Santo, y también va nuestro trabajo, va nuestra práctica de nosotros también saber cuándo y determinar cuándo es necesario y cuándo ya es conveniente terminar, cuándo es conveniente dar un término. Por lo tanto, la conclusión debe ser siempre oportuna, no a mitad de sermón, no alargar mucho el sermón, y de esa manera nosotros tenemos que ir aprendiendo y pidiéndole al Señor también que nos dé la claridad para saber en qué momento terminar. Un tercer punto que pareciera evidente, pero es necesario decirlo. La conclusión tiene que tener relación con el sermón. La conclusión es en función del sermón. Por lo tanto, nosotros en la conclusión no podemos hablar de otra cosa distinta, no podemos salir ni con un ejemplo, no podemos salir ni con con un ejemplo, no podemos salir con un ejemplo que tenga que ver con otra cosa, sino que siempre en relación con el sermón. No podemos agregar elementos nuevos porque ya nosotros hicimos una proposición, le pusimos un título a nuestro sermón, hicimos una oración de transición, pusimos el tema del sermón, lo expusimos, pusimos componentes, pusimos subcomponentes, dividimos, subdivisiones, hicimos mucho trabajo, muy elaborado en nuestro sermón. Por lo tanto, al final, ya cuando estamos en la conclusión no podemos agregar cosas nuevas. Eso se tenía que haber hecho antes. Y ya al final, cuando nosotros estamos llegando a la conclusión, no podemos agregar cosas nuevas, sino que esta conclusión tiene que ser el resumen y tiene que estar muy en correlación con la estructura que vimos anteriormente con el cuerpo del sermón. Por lo tanto, tiene que estar relacionada con el sermón. Otro cuarto punto es que nuestra conclusión debe tener una relación estrecha con el propósito del sermón. Cuando nosotros estemos armando y estemos construyendo la conclusión, siempre tenemos que pensar cuál era el propósito. Allá cuando partimos hace muchos meses atrás con este curso, nosotros lo primero que dijimos fue que nosotros tenemos que tener un propósito para nuestro sermón, qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo, dónde queríamos llegar, qué queríamos mejorar o qué el Señor había puesto en nuestro corazón. Bueno, esta conclusión ahora que estamos llegando tiene que mirar y tiene que estar relacionada con ese propósito. Nosotros no podemos tener un propósito de que los hermanos mejoren el servicio, por ejemplo, por colocar algún ejemplo, y después en la conclusión terminar hablando del amor. La conclusión siempre tiene que estar en correlación con el propósito que nosotros estábamos hablando y que Dios puso en nuestro corazón para nuestro sermón. Propósito, conclusión. Propósito, conclusión. Siempre están las dos cosas de la mano. La conclusión debe ser positiva. No es conveniente dar una idea negativa al momento de la conclusión, sino que siempre tenemos que colocar alguna idea propositiva. Siempre tiene que ser persuasiva, es decir, tiene que buscar convencer a nuestros hermanos que nos están escuchando. No podemos dejar una
una idea en el aire, sino que siempre tenemos que tratar de convencer a nuestros hermanos. Y la conclusión debe llevar a que nuestros hermanos se persuadan, tomen una decisión con respecto a nuestro sermón. La conclusión tiene que ser concreta, tiene que ser clara para nuestros hermanos, no puede ser algo demasiado místico, ni etéreo, ni filosófico, ni abstracto. Esa es la palabra, no puede ser abstracto, tiene que ser algo concreto. Tenemos que llevar a que nuestros hermanos, nuestros oyentes, tomen una decisión concreta y tengan una actitud concreta frente al sermón. Otro punto muy importante, y es que nuestra conclusión debe tener una cuota de solemnidad. No podemos terminar un sermón después que nuestros hermanos han sido expuestos a la palabra y terminar con una broma. Es cierto que durante el sermón se puede llevar a situaciones jocosas y usar algunas ilustraciones que podrían causar risa, que podrían ser jocosas, simpáticas en ese momento durante el desarrollo del sermón, pero ya en la conclusión tiene que ser solemne porque la persona está confrontada a una decisión, está confrontada frente a una exhortación, siempre tiene que tomar una decisión y hay algo que el sermón molestó seguramente en la vida de la persona, por lo tanto la conclusión debe ser solemne, debe tener una cuota de reflexión, debe ser reflexiva, debe tener un grado de solemnidad para que la persona tenga ese espacio para decidir, para pensar, para reflexionar y para tomar la decisión conforme a lo que el sermón ha expuesto anteriormente. La conclusión debe ser natural, no puede haber un cambio en la personalidad ni en el tenor de la predicación, sino que siempre tiene que estar en acorde a cómo fue el sermón. La conclusión tiene que ser practicable, la proposición donde nos lleva el sermón tiene que ser algo que se pueda aplicar, tiene que ser algo que puede ser llevado a la práctica, si no, no tiene sentido, si no es un mensaje místico, es un mensaje etéreo, es algo abstracto que no tiene aplicación, es filosofía. Cuando nosotros hablamos de algo que no tiene aplicación práctica, cuando nosotros no podemos aplicar y traer el sermón a algo, digamos, práctico, se transforma en filosofía, en una divagación teórica. Y por lo tanto, eso nos lleva al siguiente punto, y es que nuestra conclusión debe ser efectiva. ¿Qué significa efectiva? Que tiene que tener un efecto en la persona. Tiene que haber una reacción, un resultado evidente en la vida de la persona, en la vida del oyente. Algunas sugerencias para crear buenas conclusiones. Primero, hay que preparar, como todo el sermón, hay que preparar cuidadosamente la conclusión, porque recuerden que la conclusión tiene que estar en función del propósito. El propósito, el título, la idea, la oración de transición, la proposición, el cuerpo del sermón, todo para llegar a la conclusión tiene que estar todo amarrado, tiene que estar todo relacionado, todo ligado, para que nuestro sermón sea claramente comprensible por nuestros hermanos. Por lo tanto, la conclusión debe ser preparada, no podemos dejar una conclusión ahí al aire y según lo que vaya pasando en el momento. Lo ideal es que nosotros preparemos la conclusión así como preparado el resto del sermón previamente. También, como les comentaba anteriormente, evitar dar nuevas ideas en la conclusión. No es conveniente, ¿no? Porque los hermanos no vamos a tener el tiempo suficiente para desarrollar esas nuevas ideas. No siempre en la conclusión tenemos que hablar y explicar lo que ya, o afirmar, reforzar, resumir lo que ya hablamos anteriormente. Evitar distracciones en la conclusión. Aquí hay algunos ejemplos: mover las manos, mover las llaves, meterse la mano en el bolsillo, hacer algo que podría distraer a los hermanos. Siempre la idea, recuerden, como decía en uno de los puntos anteriores, la conclusión tiene que ser solemne, por lo tanto tenemos que evitar al máximo las distracciones. No hacer uso de apología en la conclusión, porque esto debilita la conclusión. Cuando la apología es una defensa de algo, es
una disculpa, una excusa de algo. Cuando usted está en la conclusión no hay que agregar nuevas ideas, como le decía anteriormente, no hay que defender puntos nuevos, no hay que excusarse, no hay que pedir disculpas, perdónenme porque el mensaje fue de estas características, porque fue A, B o C, porque fue muy duro, porque fue muy blando, porque fue muy corto, porque fue muy largo. En la conclusión no hay que hacer ese tipo de cosas porque desvían de la idea central, porque si nosotros expusimos un mensaje que tenía una idea y al final agregamos una disculpa porque fue muy largo, la persona se va a quedar con la confusión de si fue largo o no fue corto, y vamos a llevar a los hermanos a que un grupo de hermanos va a decir si fue largo, otro va a decir si fue corto. Evitar decir, pucha, fue muy duro, fue muy blando, porque los hermanos el que lo encontró duro va a decir sí, fue duro, y el que lo encontró blando va a decir no fue duro, y ahí va a haber una confusión y se va a desviar el foco del mensaje. Por lo tanto, no hacen ningún tipo de apología adicional en la conclusión, no pedir disculpas, no excusarse por nada en ese punto, porque la conclusión, si fue correctamente preparada, está en función del mensaje, de todo el cuerpo del mensaje anteriormente. No descuidar el contacto visual con nuestros hermanos en la congregación, siempre hablar, siempre referirse a ellos, siempre mirarlos, también con respeto, no llamar la atención a los hermanos, no retarlos. Recuerden siempre que nosotros no estamos llamados para retar a los hermanos, ni tenemos la autoridad de parte de Dios para tratar mal a ninguno de nuestros hermanos. No tenemos esa capacidad nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar a nombre de Dios. No hablamos desde la rabia, no hablamos retando a los hermanos, porque eso no nos corresponde a nosotros. La iglesia, la novia es de Cristo, nosotros solamente somos mensajeros, nosotros tenemos un mensaje, nosotros no tenemos por qué enojarnos con los hermanos. Es el Señor el que tiene que hacer la obra. Por lo tanto, siempre tenemos que tener contacto, respeto con nuestros hermanos, y no perder esa comunión, ese contacto con los hermanos. La conclusión debe ser una conclusión que abarque todo el sermón. Recuerden que todo el sermón tenía una idea central, tenía un propósito. Por lo tanto, nuestra predicación y nuestro sermón tiene que concluir con algo que abarque todo el sermón. No cosas fuera, no cosas distintas, no una parte del sermón, sino que todo el sermón ayudó para que la idea quedara fijada en nuestro hermano, y ahora la conclusión es un resumen, un redondeo, una globalización de todo nuestro sermón. También un punto importante aquí que está en función de cómo somos nosotros, y de cómo captamos la actitud y la atención de nuestro hermano. Evitar siempre decir las mismas cosas en la conclusión, porque nuestros hermanos van a saber, esta persona siempre termina así, este hermano siempre dice lo mismo, este hermano siempre termina con un llamado, este hermano siempre termina con una oración, este hermano siempre termina con un canto, este hermano siempre hace esto, este hermano siempre hace lo otro. Evitar el uso de la misma herramienta, porque finalmente los hermanos van a saber y vamos a ir en una monotonía. Por lo tanto, ahí tenemos que tener precaución con eso. Tenemos que ser frescos, cambiar nuestra dinámica, nuestra forma, de tal forma que los hermanos mantener siempre la atención y el foco en el sermón. Aquí hay algo que a mí por lo menos me ayuda mucho y tengo que ponerlo en práctica. Evitar avisar la conclusión. Y aquí yo soy el primero que tengo que aplicar uno de los primeros. Seguramente a muchos de ustedes también les va a pasar. Evitar decir frases como y finalmente, o decir con esto termino. Evitar ese tipo de cosas. O para terminar. O lo último, porque generalmente cuando pasa eso, cuando uno avisa eso, pasan varias cosas con los hermanos. Los hermanos como que dicen, ya chuta, se relajan, ya vamos a terminar, como que se va el foco del sermón, y el foco se pone en que tengo que irme a la casa, en la micro, en que el himno, en que la bendición final, en que los hermanos empiezan a preparar, a cerrar las carteras. Evitar ese tipo de cosas, para no caer en cosas naturales que pasan con los hermanos cuando no están escuchando. Evitar ese tipo de cosas. Y lo segundo que pasa cuando decimos eso es que normalmente no terminamos. Por lo tanto, cuando uno dice, lo más común que uno diga con esto termino, lo más probable es que no va a terminar con eso, porque va a volver sobre la misma idea, porque seguramente hay cosas que se quedaron en el tintero y que van a salir de nuevo en el sermón. Por lo tanto, hay que erradicar esas frases. En los finalmente, en los con esto termino, en los para terminar, tenemos que, partiendo por mí, tenemos que sacarlos de nuestros sermones. Y asegurarnos como
como les decía anteriormente, que la conclusión es una conclusión para el sermón que nosotros dimos y no una generalidad. Nosotros no hablamos de generalidad, sino que estamos concluyendo un sermón que tuvo un texto, que tuvo un propósito, que tuvo una idea de transición, que tuvo una oración, que tuvo un desarrollo y que tiene un propósito general y un contexto. Por lo tanto, evitar, por todos los motivos, dar una conclusión general, sino que tenemos que dar algo aterrizado, algo practicable y algo que está en función del sermón que acabamos de leer. Bueno, esto es con respecto al sermón. La próxima clase vamos a ver 2 puntitos más y vamos a ver algunos ejemplos en relación con el sermón. Que el Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.